Buenas noches y bienvenidos a otra charla de Bienestar Renacer. Quien les habla es Isaías Cortés y hoy vamos a estar teniendo una charla bien interesante gracias a todos los que se conectan a esta charla. Gracias por el respaldo. El título de la charla de hoy es Escogiendo entre el temor y el valor. Y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Vamos. El temor es una presunción. Vamos a comenzar definiendo qué es el temor. El temor es una presunción o es una sospecha de que algo malo va a suceder. La palabra temor se utiliza como sinónimo de miedo. Y es la emoción, esa emoción angustiosa que siente una persona ante un riesgo imaginario o real. Ahora, vamos a ver esto del temor. Sabemos que es una emoción que sentimos. Y en charlas anteriores estuvimos hablando de nuestro sistema de alerta. Y nuestro sistema de alerta son esas emociones que sentimos. Y en el caso del temor, pues nos funciona como una alerta. ¿Para qué? Pues para prepararnos. Porque algo viene o algo va a ocurrir, ya sea que estamos experimentando eso en este preciso momento o algo va a ocurrir. Entonces, el temor es parte de ese anuncio para que nuestro mecanismo de defensa se active y podamos tomar la acción necesaria o prepararnos. Así que ese se supone que sea la utilidad o la intención del temor. Ahora, ¿qué es lo que lo causa? ¿Qué es lo que causa el temor? Bueno, pues situaciones que ponen en riesgo nuestro bienestar. Y no tanto el bienestar de nosotros, sino el bienestar de las personas que están cerca de nosotros, ya sea nuestros seres queridos, nuestros familiares o personas que están a nuestro alrededor y que quizás nos encontramos en algún lugar y ahí está ocurriendo algo que no únicamente la vida de nosotros, sino los que están ahí están en peligro y queremos protegernos a nosotros y a ellos. Ahora, cuando hablamos de bienestar, ¿qué hay ahí? Bienestar que puede ser amenazado. Pues ahí está nuestro físico, ahí está nuestra salud y nuestra vida. Así que cuando eso está en riesgo, nos invade el temor. También está la parte de seguridad en cuanto a las cosas que nos pertenecen, nuestras propiedades. Si alguna de esas cosas está en riesgo, también vamos a sentir temor. Está la parte social. La parte de que nos sintamos incluidos en la sociedad, con las personas que están a nuestro alrededor. Y ese aspecto en particular también podría verse amenazado y cuando nos vemos ante esa amenaza nos invade el temor. Queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos incluidos. También está el aspecto de nuestra estima, de nuestra seguridad interior, de nuestro ego. Y cuando eso se ve amenazado, vamos a entrar en temor también. Y por último, y no menos importante, está nuestra capacidad de crecer y de expandirnos, a lo que le llamamos autorrealización. Y ese aspecto también, cuando se ve amenazado, nos sentimos atemorizados. Yo he visto esta situación mucho en lugares de trabajo donde hay personas que han estado un tiempo en un lugar de trabajo y de momento se sienten estancados, como que no están aprendiendo más, no están creciendo y los invade esa sensación de temor porque no saben qué va a pasar de aquí al futuro. Ahora, el temor puede ser causado y hablamos qué es lo que lo causa, pero hay dos vertientes bien importantes que juegan un papel aquí y está el riesgo presente. Así que si yo me encuentro en una situación y estoy
una situación que estoy experimentando en el momento y esa situación representa una amenaza, ahí me va a invadir un temor que es de algo de inmediato. Por ejemplo, yo puedo estar conduciendo mi vehículo en la autopista y quizás por el espejo retrovisor veo un carro acercándose que va descontrolado. Y de hecho, esto que le estoy diciendo me ocurrió en una ocasión, hace unos años. Yo venía guiando, no había casi vehículos en la autopista y por el retrovisor veo este vehículo que está descontrolado, comenzó a dar vueltas detrás de mí y yo procuré acelerar y esquivarlo y aún así me dio un cantazo, pero no fue nada grave. Gracias a Dios que y el individuo pudo detener su vehículo y ubicarse en el paseo y ambos nos detuvimos en el paseo y pues fue cosa de nada. Pero en ese momento el temor me invadió y de hecho me hizo actuar, porque entonces manejé mi vehículo, hice todo lo necesario para evitar que ocurriera un accidente mayor. Otro ejemplo de un riesgo presente es que una persona, ya sea que esté alterada en un lugar público y que tú te encuentres en ese lugar público, digamos quizás en un banco, en un negocio o en un centro comercial, y estás ahí, de momento aparece una persona alterada y desenfunda un arma de fuego, pues definitivamente te va a invadir el temor. Son situaciones del momento. O que tu hijo, de momento estás en un centro comercial y tienes un hijo que está en la edad de alrededor de 3 años y de momento se te acaba de perder tu hijo y tú no sabes dónde está. Es otra situación embarazosa. O en tu lugar de trabajo, que tu jefe te amenace con despedirte. Pues un temor que te va a invadir, porque no es que es algo que te estás imaginando, es algo que está sucediendo en el momento. Entonces, como les dije, esto nos va a llevar a tomar acción. Ahora, ¿qué sucede con la otra vertiente? Que estamos hablando del temor imaginario. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, lo que estamos diciendo es que el temor imaginario es una situación riesgosa que te imaginas te podría suceder a tal punto que lo visualizas. Y no tanto eso, que piensas tan intensamente en eso que hasta lo das por hecho, te lo crees. Ejemplo de esto, quizás te tocó asistir a una reunión, por decir, y en esa reunión tuviste la oportunidad de opinar, tuviste la oportunidad de hacer preguntas y quizás tenías preguntas para hacer, pero ni opinaste ni hiciste preguntas. ¿Y por qué? Porque probablemente te invadió un temor, porque te imaginabas que quizás pues se iban a reír de ti o iban a pensar que era una pregunta muy tonta o tu opinión no tenía ningún valor. Así que esos temores a veces nos invaden cuando estamos rodeados con otras personas o invaden a algunas personas. En mi caso, a mí pues ya yo estoy curado de espanto, pero hay personas que les invade ese temor y no se atreven a hablar o opinar. ¿Qué otro ejemplo de riesgos imaginarios? Pensar que uno va a ser víctima de una enfermedad. Por ejemplo, hay personas que vienen de una descendencia de familia donde quizás el papá murió de un ataque al corazón o murió de algún otro tipo de enfermedad y ya los hijos o quizás los nietos piensan que van a heredar esa enfermedad y mira, eso a mí me va a dar también, yo creo que yo voy a morir de lo mismo también. Y las personas comienzan a entrar en ese razonamiento que no les va a servir de nada. También están este otro ejemplo y ahora más que estamos en medio de esta situación de la pandemia y donde hemos visto tantos negocios cerrar y cómo la economía le ha ido tan mal, que personas que tienen negocio y piensan que su negocio no va a perdurar y se van en ese viaje pensando en esa preocupación, en ese temor. Así que el temor nos lleva
a un estado de preocupación por alguna situación para la cual no tenemos certeza de cuál será el resultado. Quizás vemos síntomas por ahí, quizás vemos situaciones ocurriendo, pero no sabemos con certeza qué va a ser lo que va a ocurrir. Entonces hay personas que lo que piensan es lo peor. Y ahí es que los invade el temor. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si continúas enfocado o enfocada en el temor, imaginando de que algo malo te va a ocurrir, pues eventualmente te va a ocurrir. Si crees que algo malo te va a suceder, pues te va a suceder. Es así de sencillo, porque estás enfocado en eso. Y eso es lo que vas a traer a tu vida. También está lo que es el temor infundido. ¿Y cuál es ese? Bueno, cuando se nos acercan estas personas y comienzan a decirte con esta introducción, espera que se han encontrado con situaciones así. Yo me acuerdo cuando yo era niño y estaba en la escuela elemental y siempre tenía esta preocupación de cómo sería el próximo grado. Por ejemplo, cuando estaba en primer grado, pues me preocupaba cómo sería el segundo grado, y cómo sería el tercer grado, y cómo será el cuarto grado. Y pensaba pues que cada vez que me iba a mover a un grado, las cosas iban a ser mucho más difíciles, mucho más complejas. Y tenía esa preocupación, y para colmo, me encuentro con compañeros de la escuela que ya estaban en sexto grado y me decían, espera a que llegues al sexto grado. Y pues eso no me ayudaba, eso me daba algo de temor. Luego, durante high school, hubieron varios maestros que me dijeron, espera a que llegue a la universidad para que vea que las cosas ahí es que se te van a poner difíciles. Entonces, esos temores infundidos como que no ayudan, porque te llevan por un caminito ahí de la preocupación. También, cuando nos convertimos en padres, hay otros que ya pues han criado a sus hijos y vienen y se te acercan y te dicen, espera que tu hijo sea adolescente para que vea lo que es criar un hijo de verdad. Mi gente, eso no ayuda en nada. Otras situaciones con las que uno se encuentra es, por ejemplo, alguien te dice, espera que te toque ir al Departamento de Transportación y Obras Públicas a renovar la licencia para que vea cómo se pone la cosa buena, con lo que te vas a encontrar. Entonces, esos son también temores infundidos. Le voy a contar una pequeña historia. Estaba esta mujer que todas las noches se imaginaba que había un ladrón en la cocina de su casa. ¿Y qué hacía? Pues ella cogía, le daba un codazo al esposo y por lo menos una vez en semana lo mandaba a que fuera a chequear. Mientras ya estaban acostados, ella le decía, vete y chequea a ver si está todo en orden en la cocina, verifica las puertas, las ventanas, porque es que yo presiento que hay un ladrón o que va a entrar un ladrón en la casa. Así que el esposo, con toda la paciencia del mundo, pues se levantaba, iba, verificaba y pues le decía, nena, está todo bien, todo en control, así que vamos a dormir. Pues, ¿qué sucede? En una noche, esta mujer escuchó algo, un sonido extraño. Se despierta, coge al marido, le da un codazo, dice, mi amor, levántate y vete y chequea. Porque yo creo que hay un ladrón en la casa, verifica por allí, por la cocina. Pues el esposo se levanta nuevamente, de la misma manera que lo ha hecho miles de veces ya, en los 30 años de casado que llevan. Y cuando llega a la cocina en medio de la oscuridad, ¿qué se encuentra? Se encuentra con un arma apuntándole en la cara. Había un ladrón allí. Y el ladrón le hace, calladito. Yo quiero que me des todos los objetos de valor que tienes aquí.
Y el esposo, que se quedó paralizado, dice, pues está bien, y va, y le dio todos los objetos de valor. Y ya cuando el ladrón estaba listo para irse, el esposo le dice, hey, párate un momentito, no te vayas todavía, no te puedes ir. Y el ladrón dice, ¿por qué? Yo quiero que tú conozcas a mi esposa. ¿Y por qué? Pues porque ella lleva alrededor de 30 años esperando por ti. Así que, mi gente, no vayas por la vida esperando decepciones o esperando desastres o tragedias y permitiendo que se conviertan en la realidad tuya, en tu realidad. Vamos a ver lo que son síntomas del temor imaginario. ¿Cuáles son los síntomas? Pues son los siguientes. Una es que perdemos el apetito. Esa es una. O que comemos demasiado. Así que uno de dos extremos. No apetito o comer demasiado. Otra es que perdemos el sueño o que dormimos demasiado. Otros extremos. También está el abuso de medicamentos y drogas ya sean recetadas o no recetadas. Está el abuso de las bebidas alcohólicas. Y están estos estados de ánimo terribles, como es estar en un estado de ánimo de mal humor, conflictivo o molesto todo el tiempo y a la defensiva. Se ha encontrado gente así, ¿verdad? También está las personas que están en el estado de ánimo ya sea depresivo o triste. Y todo esto representa lo que son los síntomas del temor imaginario. Estas cosas que estamos imaginando. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Hablamos de los síntomas y ahora vamos a hablar de los efectos. Bueno, el temor nos hace ver cosas que no son. De momento vemos cosas y comenzamos a interpretarlas de un modo diferente porque el mismo temor nos tiene nublada la mente, nos tiene cegado. De hecho, quizás estás viendo algo desde donde te encuentras ahora mismo y lo que estás viendo es un ángulo, estás viendo un punto de vista. Me puse a buscar información de esto y está el término ángulo de visión, que se usa mucho en la cinematografía. Y el ángulo de visión es la magnitud que determina la parte de la escena que se está tomando. Entonces, cuando tú estás ahí embollado viendo una película y viendo toda la acción que está ocurriendo, lo que tú no sabes es que fuera de ese marco de lo que tú estás viendo hay otras cosas ocurriendo. Claro está, ¿verdad? En la filmación. Ahí está un batallón de gente que trabaja en la producción. Hay un sinnúmero de equipos, cámaras, luces, micrófonos, todo alrededor. Sin embargo, eso no se ve en la pantalla. En la pantalla tú lo que ves son los actores principales, la acción ocurriendo y te estás perdiendo de muchas otras cosas. Quizás en la escena está lloviendo y tú ves el actor principal mojándose y todo. Pero fuera de la escena no hay ninguna lluvia. La lluvia está ocurriendo únicamente en la escena. Y eso es lo que nos pasa a veces. A veces estamos viendo únicamente la pantalla y no estamos viendo fuera de esa pantalla las otras cosas. También otro efecto del temor es que detiene nuestra capacidad de generar ideas. Como les dije, se nubla nuestra mente y no podemos pensar claramente. También impacta nuestra salud, impacta nuestras relaciones con los demás. Y hay muchos otros efectos que vienen del temor imaginario. De hecho, les voy a relatar esta historia que escuché los otros días. Esta es la historia de Nick. Este hombre, un hombre alto, fuerte, saludable, trabajaba con los vagones de carga de los trenes. Era un empleado muy leal, pero constantemente atemorizado por lo que pudiera pasar.
siempre pensando en lo peor que podría ocurrirle. Un día de verano, se le permitió al grupo de trabajo donde él estaba irse una hora más temprano porque había una fiesta de cumpleaños que se le iba a celebrar a uno de los supervisores y pues le dieron esa oportunidad de irse más temprano. Sin embargo, Nick se quedó un ratito más terminando un trabajo en uno de los vagones refrigerados de aquel lugar, cuando de repente se quedó encerrado adentro de forma accidental. Él no tenía celular con él, no tenía radio, no tenía manera de comunicarse al exterior. Y comenzó a entrar en desesperación porque sus compañeros de trabajo ya se habían ido. Entonces entró en pánico, comenzó a gritar, comenzó a golpear la puerta y la golpeó tantas veces que sus nudillos comenzaron a sangrar. Él sabía que se encontraba dentro de un vagón refrigerado y que la temperatura debería estar más baja del punto de congelación. Él se decía, si permanezco aquí, voy a morir congelado. Y no hay manera de que yo pueda permanecer vivo hasta mañana. Que mañana, cuando vengan sus compañeros de trabajo. Mientras más pensaba en la situación, más frío sentía Nick. Así que se le ocurrió tomar un cartón del piso y con sus manos temblorosas comenzó a escribir. Y escribió lo siguiente: demasiado frío. Mi cuerpo se está entumeciendo. Creo que estas serán mis últimas palabras. Al otro día, en la mañana, sus compañeros llegaron al lugar de trabajo, fueron al vagón. Cuando abren la puerta, encontraron el cuerpo de Nick arrinconado en una esquina. Cuando se hizo la autopsia, reveló que ciertamente murió por congelación. Ahora, lo interesante de esta historia es que la unidad de refrigeración del vagón nunca estuvo prendida mientras Nick estuvo adentro. La temperatura registrada dentro del vagón era de 61 grados Fahrenheit, que no es una temperatura de congelación. Así que Nick murió congelado porque estuvo convencido en su pensamiento de que estaba en un vagón a una temperatura de congelación. Aquello a lo que temió toda la noche le ocurrió. Y esto me lleva a preguntarte, ¿temes congelarte aunque la temperatura a tu alrededor sea de 61 grados Fahrenheit? ¿Te estás preocupando y te está invadiendo el temor a ti en estos momentos cuando en realidad no hay por qué? Quizás la temperatura no está al punto de congelación y te estás congelando. Medita en eso. Ahora, si tenemos el temor, vamos a decir que el temor está en este lado, ¿qué es lo que tenemos al otro lado? ¿Qué es lo que tenemos en el otro extremo? Pues lo que tenemos es el valor. Y el valor puede tratarse de un talento, puede tratarse de alguna destreza o alguna capacidad especial, o puede referirse a la firmeza, al coraje, valentía en las acciones de una persona. Ahora, yo me voy a enfocar en la cualidad del ánimo para enfrentarse a situaciones riesgosas. Y si nosotros tomamos el valor
y lo combinamos con la fe, ¿saben lo que vamos a tener? Vamos a tener seguridad en nosotros mismos. Seguridad en nosotros mismos. Y saben que la fe es aquella situación beneficiosa que imaginas te podría suceder, al punto de que lo visualizas y lo das por hecho, te lo crees. ¿No les parece similar, pero contrario a la misma vez, a lo que es el temor? Teníamos que el temor es aquella situación mala que tú crees que te va a suceder, que lo das por hecho, versus aquella situación beneficiosa que tú crees que te va a suceder y que lo estás dando por hecho, lo visualizas. Hay una cita muy clásica de la Biblia que a mí me encanta, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que yo puedo estar cierto, estar completamente convencido, certero de que espero algo y que ese algo, aunque yo no lo veo, va a ocurrir. Me puedo enfocar en eso. Escuchen estas palabras de Nelson Mandela. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. La persona valiente no es aquella que no siente miedo, sino que conquista ese miedo. Espectacular. Vamos a hablarle de las características de la persona valerosa. Las características. Bueno, una persona valerosa reconoce el temor antes que nada. No es que trate de omitirlo, opacarlo o ignorarlo. Cuando tenemos temor, lo reconocemos. ¿Qué hacemos con él? Nos preparamos y luego lo manejamos. Ya hicimos lo que íbamos a hacer. ¿Qué otra cosa hace una persona valerosa? Confía en sus capacidades y las pone en uso. No tanto que confía, reconoce que tiene unas capacidades, confía en sus capacidades, confía en él y pone esas capacidades a trabajar. ¿Qué otra cosa? Se enfoca en lo que tiene, en lo que controla y en el presente. Hay personas que se enfocan en lo que no tienen, se enfocan en lo que no pueden controlar y se enfocan en el futuro, en el pasado, en otras cosas, versus enfocarse en lo que tienen, en lo que pueden controlar y en el presente. Disfrutar el presente, absorber el presente, sacar el mejor provecho del presente. Otra característica, reconoce sus limitaciones. La persona valerosa reconoce sus limitaciones y no se queda ahí, trabaja con ellas. Comienza a trabajar con esas limitaciones para superarlas. Es determinado. La persona valerosa es determinado, determinada. También, último, pero no menos importante, y podemos continuar ahí, la persona valerosa puede experimentar algo más allá de las circunstancias que lo rodean. Y cuando decimos experimentar es que puede remontarse en su imaginación y poder ver aquello que desea lograr, aquello que desea que ocurra, y lo puede experimentar. No tanto verlo, lo puede oír, lo puede olfatear, lo puede saborear, lo puede palpar. Ahora, ¿qué es vivir en valor y en fe? Les quiero describir esto y con esto termino. ¿Qué es vivir en valor y en fe? Bueno, vivir en valor y en fe es confiar que actualmente posees exactamente las capacidades necesarias para poder enfrentar los temores que se te presentan. Esa es una. Número 2.
Vivir en valor y en fe es tomar ventaja del temor. ¿Para qué? Para prepararte. Úsalo como una alerta. No lo uses como una tortura. ¿Ok? Vivir en valor y en fe es que construir encima de cada victoria que te apuntas cuando vences cada temor. Vivir en valor y en fe es construir en cada victoria. Vivir en valor y en fe es saber que luego de prepararte lo mejor que puedes para aquellas cosas que no puedes controlar, solo lo que te queda es confiar en algo superior a ti, que se encargará del resto. ¿Y qué es ese algo superior? Bueno, en mi caso, es Dios. Él es ese algo superior que se va a encargar de aquello que yo no he podido manejar. Y con eso yo puedo estar tranquilo. Vivir en valor y en fe es agradecer todo lo que posees. Agradecer todo lo que posees. Ahí está tu salud, tus capacidades, tus seres queridos y tus cosas materiales que posees al momento. Agradecer todo lo que has superado hasta el día de hoy. Agradecer todo lo que has aprendido. Agradecer todo lo bueno que está por venir. Esto es todo lo que tenemos por hoy. Muy buenas noches, mi gente, y confío que esto sea de mucha bendición y de edificación para ustedes. Nos veremos.